Revelado, el impactante secreto en la botella de mi hijo que cambió todo en una mañana inesperada. Javier siempre había sentido que el arte era su salvación, una forma de escapar de las sombras que acompañan a su barrio en Ciudad de México. Pero nunca imaginó que en un rincón polvoriento del mercado, entre el sonido de los mariachis y el aroma tentador de los tacos al pastor, encontraría algo que cambiaría su vida para siempre. Era una mañana calurosa, y mientras su pincel deslizaba colores vibrantes sobre el lienzo, su mirada se posó en una botella antigua, cubierta de hierbas y misterio. Curioso, la levantó. Al abrirla, un viento de nostalgia lo envolvió, y un mensaje amarillento cayó en sus manos. Los ojos de Javier se agrandaron al leer las palabras escritas con tanto cariño y desesperación. Era un mensaje de su abuela, conectando su presente con un legado lleno de valentía y esfuerzo. Ese descubrimiento hizo eco en su pecho. Las historias de su abuela, quien desafiaba el prejuicio con cada paso, comenzaban a tomar forma en su mente. Pero mientras el corazón de Javier se aceleraba, la realidad de su madre, doña Rosa, lo anclaba. Ella, con sus manos callosas de trabajo en el mercado, le había enseñado el valor del esfuerzo. ¿Qué harías tú, hijo?, se preguntaba, el dilema apretándole el corazón, seguir su pasión artística o honrar la memoria y sacrificio de su familia. La tensión aumentó cuando el alcalde anunció la clausura del Centro Cultural del barrio. Un lugar que no solo era un refugio de arte, sino el latido de una comunidad unida. Javier sintió que todo lo que amaba se desmoronaba. En una mezcla de coraje y desesperación, decidió organizar una protesta, uniendo a los vecinos para luchar por su hogar. Las voces resonaban, el ruido del mariachi se convertía en gritos de esperanza. No dejaremos que cierren nuestro centro, clamaban. Pero aun con todo el fervor, las sombras del desaliento comenzaban a asomarse, y las lágrimas de doña Rosa hablaban de un sacrificio que Javier empezaba a comprender. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos a la revelación que doña Rosa le hizo en medio de la confusión. Fue el golpe que reconectó su propósito. Ella le confesó que su abuela había luchado no solo por su familia, sino por cada voz silenciada en su barrio. Javier se dio cuenta de que ser artista no solo era un deseo personal, era un llamado a representar, a movilizar, a combatir la injusticia. La conexión con su abuela se hizo palpable, como si su espíritu estuviera latiendo dentro de él. En la cúspide de la protesta, cuando parecía que la comunidad estaba a punto de rendirse, un viejo amigo de su abuela apareció. Con un paquete de documentos en la mano y la determinación en su mirada, soltó palabras que resonaban con fuerza. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar que una historia tan poderosa se pierda en el silencio? La pregunta electrificó el aire. El peso del legado comenzó a caer sobre los hombros de Javier, su corazón latía con la urgencia de un cambio. ¿Estaba él listo para ser la voz que su barrio necesitaba? La lucha apenas comenzaba, y los lazos que lo definían estaban a punto de ser puestos a prueba. El viejo amigo de su abuela, el señor Juan, alzó el documento con sus manos temblorosas, su voz resonando en el aire como un trueno. Este es el título de propiedad del Centro Cultural, que ha estado en la familia de todos ustedes durante generaciones. No pueden simplemente cerrar un lugar que significa tanto. Javier sintió que el pulso de su sangre se aceleraba. Era posible que hubiese una forma de salvar su hogar. Los murmullos en la multitud aumentaron. Algunos se detuvieron en seco, asimilando la magnitud de la revelación, mientras otros lanzaban miradas de esperanza hacia Javier. El peso de las miradas fijas lo abrumaba, pero en medio de todo, una chispa de fuerza ardía en su interior. Era un momento decisivo. Tenía que ser esa voz que reclamaba el espacio que les pertenecía. Vamos, gritó sintiendo que la fuerza de sus antepasados lo impulsaba. Si este lugar es parte de nuestra historia, no dejaremos que lo destruyan. Hoy luchamos por nuestra cultura, por nuestras raíces. Las voces comenzaron a levantarse, un coro de afirmación y unidad resonando en el barrio. Cada persona se unía a la guerra de Javier contra la injusticia. Doña Rosa, en la primera fila, secaba las lágrimas mientras aplaudía,
sintiéndose a la vez temerosa y orgullosa del hijo que había levantado la voz, pero en medio de la euforia, el eco de una preocupación latente permanecía en su mente. Si lograban salvar el centro, ¿significaba eso que las luchas terminarían? Las palabras de su abuela resonaban, recordándole que aún había más batallas que enfrentar y que el desenlace de esta lucha sería solo un capítulo en una historia más amplia. Mientras la multitud se mezclaba con mariachis que tocaban melodías alegres, Javier sintió un ligero temblor en sus manos. Había tomado la decisión de ser la voz de su barrio, pero eso venía con una responsabilidad que no había anticipado. Los sacrificios de su madre, el coraje de su abuela, todo lo que representaban, pesaba sobre él como una manta pesada. Sin embargo, la alegría de la comunidad y el latido optimista de los corazones lo rodeaban, empujándolo a lanzar su primer trazo verdaderamente significativo en el lienzo de su vida. En la siguiente semana, Javier se dedicó a organizar una reunión con los líderes de la comunidad. La esperanza no era suficiente, necesitaban un plan para actuar, tenían que demostrar que el centro cultural era vital para ellos. Mientras anotaba ideas, un grupo pequeño llegó trayendo consigo una antigüedad, más documentos, fotografías de eventos y una historia que enlazaba cada rincón del barrio con el centro. Cada hoja que pasaban generaba en Javier una mezcla de ansiedad y emoción, pues sabía que estaba en el umbral de una verdad aún más profunda. La noche antes de esa reunión crucial, Javier tuvo un sueño. Su abuela apareció ante él con su mirada firme y cálida. Las palabras que ella pronunció eran simples pero poderosas: no temas, mi niño. La historia aún no ha terminado. Al despertar, una nueva luz brillaba en su corazón, una revelación de que su misión había trascendido su deseo personal. Era el momento de abrazar la lucha y el legado familiar. Con el nuevo día tocando su puerta, Javier se enfrentó a la realidad. La reunión sería su primera gran prueba. Sin saber lo que les esperaba, sintió en su pecho un latido, un llamado dentro de sí que parecía decirle que al final, todo dependía de ellos. ¿Sería capaz de liderar el cambio? ¿Lograrían salvaguardar su hogar y su historia? La incertidumbre lo abrazaba, pero lo que Javier no sabía era que algún secreto en las viejas fotografías los llevaría a una revelación asombrosa. Javier llegó al centro cultural, su corazón latiendo al ritmo del bullicio que lo rodeaba. Las paredes, que parecían estar cargadas de recuerdos, reverberaban con murmullos y risas mientras los miembros de la comunidad se reunían. Él había convocado a todos para dar forma a su estrategia. Ahí estaba el señor Juan apoyado en su bastón, listo para contar las historias que habían marcado su vida. Había algo en su mirada que aseguraba que juntos podrían construir una fortaleza. Las sillas estaban dispuestas en círculos, creando un ambiente de cercanía. Javier se sentó al frente sintiendo que todos estaban ahí por una razón más grande que ellos mismos. Gracias por venir, comenzó, la voz apenas un hilo entre el murmullo. Hoy estamos aquí para luchar por algo que es mucho más que un edificio. Estamos aquí para defender nuestra identidad. La comunidad asintió, algunos murmuraban palabras de ánimo. Pero había un silencio que lo seguía. Era el peso de las expectativas, la responsabilidad de ser su voz. Se armó de valor para continuar, sabiendo que cada palabra contaba. Mientras discutían ideas y planes, el enfoque del grupo se centró en las viejas fotografías que tenían enfrente. En una de ellas un festival lleno de vida, un par de niños bailando con alegría, atrapados en una sonrisa eterna. Miren esto, dijo Javier, señalando la imagen. Este lugar no es solo un edificio, es un espacio donde las generaciones han crecido y se han unido. De repente doña Rosa levantó la mano. Un momento. A veces, las cosas más pequeñas han guardado los secretos más grandes. Su voz, suave pero firme, atrajo la atención. Abrió una bolsa de papel que traía y sacó un objeto. Era una botella antigua con polvo acumulado en su boca. La encontré en el desván de mi abuela. Estaba sellada, y nunca entendí por qué. Los ojos de todos se centraron en la botella. Javier sintió un escalofrío. La curiosidad comenzó a crecer entre los presentes. ¿Qué secreto guardaría aquella botella? ¿Por qué no la abrimos?, sugirió Javier, la emoción en su voz inconfundible. Era un acto impulsivo, pero sentía que ese momento encarnaba todo lo que representaba su lucha. Todo el mundo parecía estar de acuerdo. Con un suave crujido, doña Rosa rompió el sello, y un aroma a hierbas y tierra se escapó, llenando el aire con una sensación de nostalgia.
Uno de los hombres más viejos del grupo, don Manuel, se apresuró a acercarse. Eso huele a sabiduría perdida, dijo con una sonrisa que mezclaba canas y misterio. Dentro de la botella encontraron un papel amarillento que parecía fluir como el viento de un pasado lejano. Javier, nervioso, lo desdobló con manos temblorosas. En él, letras en una caligrafía elegante formaban palabras que decían: este centro cultural es el corazón de nuestra comunidad. Quien potencialice su espíritu hereda la fuerza de todos nuestros ancestros. El silencio que siguió a esas palabras fue profundo. La revelación pendía en el aire como un trueno cargado de promesas. Esa botella, casi olvidada, contenía no solo un mensaje, sino una resurrección de su legado. De repente una nueva emoción lo invadió. ¿Acaso eso significaba que el pasado aún tenía algo que decir? Javier sintió la energía vibrar en su interior. Eran más que meras palabras, era un llamado que encendía en su pecho una llama de determinación. Es un compromiso, dijo Javier, sintiendo que las miradas del grupo estaban fijas en él. No solo salvaremos el centro, sino que lo transformaremos en un faro de nuestra historia. No dejaremos que se apague la luz. Los murmullos crecieron nuevamente, ahora llenos de pasión. Pero en su interior, Javier sabía que la próxima batalla llegaría rápido. La promesa y la responsabilidad habían sido marcadas en su corazón, y le esperaba un camino lleno de retos. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué otros secretos tendremos que desenterrar para mantener nuestra historia viva y luchar? El eco de aquella pregunta resonaba desafiante. Con cada una de sus palabras, la historia de su comunidad estaba encontrando su voz, pero Javier aún no sabía cuánto se avecinaba. Su búsqueda apenas comenzaba. La noche cayó sobre el centro cultural y las sombras se alargaron mientras la comunidad se dispersaba, todavía burbujeante de emoción. Javier se quedó unos minutos más, perdido en sus pensamientos. La botella y su mensaje reverberaban en su mente, conectándose con historias de ancestros que él solo conocía vagamente. La oscuridad afuera contrastaba con la luz que brillaba en su interior. Al día siguiente, Javier se despertó decidido. Con un nuevo propósito, llamó a los miembros de la comunidad para continuar con la transformación que habían esbozado. Se dieron cita en el centro cultural y él llegó con un plano en la mano, cada línea dibujada con meticulosidad. Sin embargo, a medida que el grupo se reunía, sus corazones latían con un ritmo diferente, ansiosos por escuchar cómo se llevarían a cabo esos cambios. Hoy vamos a plasmar nuestros sueños en un mapa, anunció Javier, mientras los ojos de sus vecinos se iluminaban. Con tiza en mano, trazó una serie de espacios en los que imaginó talleres, exposiciones de arte y áreas de encuentro. Todo incluido, desde un pequeño cafecito hasta una zona destinada a la música. Este lugar no solo será un edificio. Será un hogar donde nuestros niños y jóvenes puedan aprender, crecer y soñar. Una ola de entusiasmo recorrió la sala. Cada inscrito comenzó a aportar ideas, sus voces se entrelazaban en una sinfonía cautivadora. Doña Rosa sugirió un mural que representara la historia del barrio, mientras que don Manuel propuso realizar noches de cuento, donde la gente mayor compartiera su legado. Sin embargo, lo que comenzó como una jornada de esperanza se tornó incierta cuando el señor Juan levantó la mano, su mirada cargada de inquietud. Javier, amigo, esto es hermoso, pero debemos recordar que no estaremos solos en esto. Ya ha habido intentos previos, y el cambio no será fácil. Algunas personas pueden no estar de acuerdo. Esas palabras cayeron como un manto de nube sobre la sala. Javier sintió que el peso de la duda se incrustaba en su pecho. Sabía que las cosas no siempre eran sencillas. En su comunidad, había facciones que preferían aferrarse a lo conocido. Debemos prepararnos, continuó Juan. La resistencia no vendrá solo de afuera, sino de aquellos que temen perder lo que son. ¿Y si descubrimos más sobre nuestro pasado?, sugirió entonces Javier, tomando aire. Quizá lo que el pasado tiene para ofrecer podría cambiar sus corazones. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, Javier y los asistentes comenzaron a escarbar entre libros y fotos viejas que atesoraban en las cajas del centro cultural. Cazadores de recuerdos, se sumergieron en una búsqueda que prometía revelar historias tanto perdidas como olvidadas. Fue entonces cuando se encontraron con un viejo diario, cubierto de polvo. Las páginas amarillentas estaban llenas de relatos sobre la construcción del centro, pero lo que atrapó la atención de Javier fue un trozo de papel amarillento que parecía reciente.
Al leerlo se dio cuenta de que contenía advertencias sobre un grupo que había querido desmantelar su comunidad décadas atrás. Esto no es solo historia, murmuró Javier, sintiendo que el pulso de su comunidad se intensificaba. Es un patrón que se repite. Si no reaccionamos a tiempo podríamos perder todo de nuevo. Un murmullo lleno de incertidumbre brotó entre los miembros de la comunidad. ¿Por qué esa información había estado escondida? Javier sintió un profundo atisbo de angustia, un nuevo desafío surgía ante él. La lucha no solo era por construir, sino también por proteger lo que aún quedaba. Mientras el grupo debatía, un nuevo temor se apoderó de Javier. Tenía que averiguar la verdad detrás de esa advertencia y enfrentar a quienes podrían intentar paralizar su sueño. Esto es solo el comienzo, concluyó Javier, su voz firme. No dejaremos que el miedo nos detenga. Necesitamos un plan tanto para construir como para proteger lo que amamos. Al salir del centro, la noche estrellada parecía vigilarles. En el fondo de su mente Javier sabía que la próxima revelación podría cambiar el rumbo de su esfuerzo. En su pecho una pregunta quemaba intensamente: ¿estaremos listos para enfrentar el pasado y luchar contra las sombras que acechan nuestro futuro? Justo al dar el primer paso hacia el horizonte sintió que la historia de su comunidad aún tenía muchos secretos por desenterrar. Estaba determinado a descubrir que otras verdades se ocultaban bajo la superficie, y que luchas estaban por venir. El día siguiente amaneció con un aire denso y pesado. Javier se despertó temprano, el eco de la advertencia en el papel amarillo aún resonando en su mente. No podía evitar sentir que cada paso que diera lo acercaba más a un destino incierto, y su corazón latía acelerado con un cóctel de nervios y determinación. Se reunió con su grupo en el centro cultural. El lugar que había sido tan lleno de risas y planes ahora parecía estar envuelto en un velo de preocupación. Cada uno de ellos estaba consciente de que las sombras del pasado amenazaban con extenderse de nuevo. Javier comenzó la reunión proyectando una imagen optimista, pero a medida que las horas pasaban, la tensión era palpable. La conversación era seria y cada propuesta venía acompañada de cierta inquietud. Nuestros antepasados lucharon por este lugar, comentó doña Rosa con tristeza en la voz. No podemos dejar que sus sacrificios sean en vano. Pero necesitamos un plan claro que no solo nos proteja, sino que también convenza a aquellos que pueden vernos como una amenaza. Las caras de sus vecinos mostraban dudas, pero también una chispa inquebrantable de esperanza. Un momento de silencio se posó sobre el grupo. Sin embargo, en ese mismo instante, asomó un rayo de claridad que iluminó la sala. Se dieron cuenta de que sus historias, sus anhelos debían entrelazarse en un solo hilo, más fuerte que las sombras externas. Fue entonces que Javier recordó las historias que había leído en el viejo diario. Había algo más en esas advertencias. Se dirigió al grupo con una nueva idea. Si el pasado tiene estas advertencias, también debe tener las respuestas sobre cómo resistir y prosperar. ¿Qué tal si organizamos un evento donde todos compartan sus historias y experiencias? Quizá eso nos dé la fortaleza que necesitamos para enfrentar lo que venga. Las voces comenzaron a elevarse junto a nuevos bríos. El evento podría ser su forma de unir a la comunidad, de construir un puente entre ellos y aquellos que temían el cambio. Poco a poco el miedo fue transformándose en estrategia. Podríamos invitar a los abuelos, a los que vivieron aquellos tiempos difíciles. ¿Quiénes sino ellos saben cómo luchar por la comunidad?, propuso don Manuel, y los demás asintieron con entusiasmo. Javier sintió que un nuevo amanecer se acercaba. Sin embargo, la preocupación persistía. Sí, pero debemos prepararnos. No solo para ofrecer, sino también para protegernos. Necesitamos ser proactivos, reunir a los jóvenes y concientizar sobre el valor de nuestra historia. Con cada palabra, el ambiente se fue cargando de energía positiva. El esbozo de un gran evento comenzó a tomar forma, lleno de vida y color, y la idea de un mural comenzó a resonar fuertemente. Necesitaremos recursos, pensó Javier, y de inmediato comenzó a hacerse una lista en su cabeza. Mientras el grupo se iba dispersando con nuevas ideas, un frío repentino recorrió el cuerpo de Javier. En su mente le asaltó un pensamiento aterrador: ¿y si alguien tuviera intenciones de sabotear sus planes? ¿Y si su esfuerzo se volvía en su contra? Era una carga difícil de soportar. Ya en casa, Javier no podía descansar. Rebuscó en el diario una vez más, como si las respuestas estuvieran esperando a ser encontradas. Casi al final,
topó con un nombre mencionado repetidamente en las advertencias: los guardianes de la tradición. Al parecer, este grupo había intentado frenar cualquier cambio, y sus tácticas habían sido tan enérgicas como silenciosas. Sin embargo, en sus dudas, un nuevo fuego se encendió en su pecho. Tenía que averiguar más sobre ellos y su historia. Si estamos dispuestos a enfrentar al enemigo, necesitamos conocer al enemigo, se dijo a sí mismo. La noche era oscura, pero él no estaba dispuesto a dejar que el miedo dictara sus pasos. Mientras se asomaba a la ventana, una sensación de firmeza lo invadió. Estaba en la senda de algo monumental. La comunidad requería más que un simple cambio, necesitaba renovadas historias que poder contar y defender. La pregunta, sin embargo, continuaba latiendo: ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de los guardianes de la tradición, y cómo pelearían por lo que consideran su legado? Con un nuevo día a la vista, Javier supo que no podía esperar más. Mañana se sumergiría en la búsqueda de respuestas y se prepararía para la lucha que se avecinaba. Sus palabras retumbarían en la comunidad, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que la historia no está solo en el pasado. Está presente en cada momento vivido. La mañana siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y ardor en el corazón de Javier. Se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, su mente zumbando con ideas y preguntas. Tenía un solo propósito: descubrir más sobre los guardianes de la tradición. Había aprendido que enfrentar sus miedos y desafíos comenzaba con la búsqueda de la verdad. Esa mañana, el viento soplaba suave, llevando consigo las promesas de un nuevo comienzo. Javier salió decidido hacia la biblioteca del Centro Cultural, un lugar que guardaba las historias de las generaciones pasadas. Cada paso resonaba con la determinación de quien se adentra en un territorio desconocido, listo para desenterrar secretos. Al llegar, Javier encontró a la bibliotecaria, doña Teresa, una mujer de ojos sabios y manos temblorosas que siempre había estado dispuesta a compartir el valor de cada texto. «Buenos días, Javier. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó sonriendo con un aire de curiosidad. «Estoy buscando información sobre los guardianes de la tradición. Lo que sé es solo un susurro, pero siento que hay algo más profundo que debemos conocer», contestó él, con una chispa de urgencia en su voz. La mirada de doña Teresa se tornó seria. Los guardianes han sido parte de nuestra historia paradójica. No hay mucho que se hable, pero están ahí, en las sombras. Con algunas direcciones de doña Teresa, se sumergió en la búsqueda de documentos, artículos antiguos, e incluso cartas que hablaban de aquellos que se oponían al cambio. Al pasar las páginas, cada palabra era un eco del pasado, un reflejo de las luchas que la comunidad había enfrentado y vencido. Sin embargo, su investigación tomó un giro sorprendente cuando encontró una carta firmada por un miembro conocido de los guardianes. «La tradición debe ser protegida a toda costa. Nada prevalecerá sobre lo que es nuestro», decía. Casi podía sentir el hielo en sus venas al leer esas frases. ¿Qué significado real tenía esa declaración sobre la comunidad? Un golpe en la puerta de la biblioteca lo sacó de su trance. Era su amigo Marcos, con el rostro pálido y los ojos anegados de preocupación. «Javier, tienes que venir. Hay murmullos en el barrio, un grupo de personas está hablando sobre sus protestas. Están enojados por el mural y la reunión». El corazón de Javier se aceleró. La preocupación de su amigo no era infundada. Cuando se reunieron en el Centro Cultural, la atmósfera estaba cargada de temor. Un pequeño grupo de personas había comenzado a moverse por la plaza, mientras algunos de sus vecinos los observaban, curiosos y nerviosos. «No podemos permitir que nos intimiden», exclamó Javier, consciente de que todos sus esfuerzos podrían estar desmoronándose ante sus ojos. «Debemos darles una respuesta, pero no con más enojo sino con diálogo. Ellos solo ven amenaza. Debemos mostrarles que somos más que eso». Al escuchar sus palabras, algunos comenzaron a murmurar. Otros asintieron con la cabeza, pero Javier sabía que no había tiempo que perder. Necesitaba crear un plano de acción más fuerte y claro. Entre la tensión y la creciente multitud, su mirada se encontró con la de doña Rosa, quien a pesar del miedo compartía una confianza silenciosa en él. El tiempo apremiaba y solo había un camino: su comunidad debía unirse, pero primero necesitaba reconocer a esos guardianes de la tradición y sacar a la luz sus verdaderas intenciones. Mientras la plaza se llenaba de gritos y dilemas, una voz dentro de él resonó: este era el momento. Con el corazón latiendo ansiosamente, Javier dio un paso al frente. «¿Qué hacen aquí? ¿Protestan contra nosotros?».
Vamos a dialogar. Los murmullos se intensificaron en la multitud. De repente una figura apareció en la parte delantera de la protesta. Su corazón se detuvo al reconocerlo, era el líder de los guardianes de la tradición. Él sabía que enfrentarse a él podía cambiarlo todo. Javier tragó saliva, la adrenalina corriendo por sus venas. Esta no era solo una lucha por el mural, era una batalla por el futuro de su comunidad. La pregunta que permanecía en su mente lo atormentaba, ¿estaría preparado para lo que vendría? Y mientras los rostros seguían girando, una sombra surgía sobre el horizonte. ¿Había tiempo para salvar el legado tan tejido en sus raíces? ¿O estaban condenados a sufrir el mismo destino que sus antepasados? La multitud creció en tensión. Los murmullos se intensificaron, una mezcla de incertidumbre y esperanza colgando en el aire. Javier se sintió pequeño frente a la figura imponente que había emergido de la protesta. Con la piel erizada, sabía que este momento podía definir no solo su futuro, sino el de toda su comunidad. El líder de los guardianes, un hombre conocido como Don Elías, se destacó entre la masa. Su expresión era serena, casi como si el caos a su alrededor le fuera ajeno. «Deténganse», gritó, elevando la voz por encima del alboroto. «No estamos aquí para pelear. Venimos a salvaguardar lo que es nuestro, a proteger la esencia de nuestra cultura». Las palabras de Don Elías resonaron como un eco en el corazón de Javier. Sabía que en su discurso había verdad, pero también temía el extremismo que eso podía desencadenar. Nosotros también queremos preservar nuestra cultura, pero el cambio es inevitable. Debemos aprender a adaptarnos y crecer juntos, respondió Javier, intentando proyectar calma entre las llamas del miedo. Don Elías frunció el ceño, como si las palabras de Javier fueran una piedra lanzada al agua serena. La adaptación no significa renunciar a nuestras raíces. El mural que representan esas nuevas ideas es una afrenta a nuestra historia, dijo con un tono grave que heló el ambiente. La mirada de Don Elías se posó sobre él, llena de desafío. ¿Acaso tú, un joven sin experiencia, entiendes las verdaderas luchas que hemos enfrentado? Javier sintió el calor de la duda. ¿Podía realmente comprender? Su corazón latía al unísono con la masa, ya no como un simple espectador, sino como un portavoz. No soy un experto, pero estoy dispuesto a escuchar, a aprender. No quiero una guerra, sino que nuestras voces puedan coexistir, clamó, llenando su voz de fervor. Poco a poco, el murmullo de la multitud parecía cambiar. Algunas personas comenzaron a buscar un terreno común, mientras otras seguían aferradas a la rabia y el miedo. La tensión era palpable y cada segundo parecía durar una eternidad. Javier buscó en los ojos de su comunidad, esperando una señal, un destello de unidad. Quizás podamos tener un diálogo, un espacio donde ambas partes se escuchen, sugirió Marcos, acercándose al lado de Javier. Su propuesta fue recibida con miradas curiosas, una chispa que iluminaría el camino hacia un posible entendimiento. Era un gran riesgo, pero Javier apretó los dientes, tomando aire. Aquí y ahora. Seamos nosotros quienes forjemos el futuro, no los que miren hacia el pasado con miedo, dijo con más determinación de la que sentía. Las palabras resonaron, como un pebetero encendido en la oscuridad. Don Elías le miró por un instante, reflexionando. ¿Y qué propones, joven?, cuestionó, como si extrañara el fuego de la resistencia que lo había llevado a ser guardián en primer lugar. Un encuentro, respondió Javier, sintiéndose cada vez más seguro. Un espacio abierto en el que todos podamos compartir nuestras historias, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Necesitamos un puente, no un muro. El ambiente se llenó de murmullos, algunos comenzaron a asentir, otros expresaron su desdén. El líder de los guardianes miró a su alrededor, decidió tomarse un momento para considerar la propuesta. El aire estaba tenso, cargado de incertidumbre. Un encuentro entonces, aceptó por fin Don Elías, cruzando los brazos como un signo de rendición ante la idea de Javier. Pero debo advertirte, si esto falla, la responsabilidad será tuya. Javier sintió una mezcla de alivio y temor. Había ganado una batalla, pero la guerra de ideas apenas comenzaba. El camino sería difícil, pero su comunidad estaba dispuesta a escucharlo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Javier sintió su pecho agitado. La lucha no había hecho más que empezar. Necesitaba prepararse, reunir fuerzas y apoyarse en los que creían en el diálogo. Una vez que las luces del día comenzaron a atenuarse,
se acercó a doña Rosa, sintiendo esa cálida conexión que siempre había existido entre ellos. ¿Cómo lo ves? ¿Hay esperanza?, preguntó él, un indicio de duda flotando en su voz. Siempre hay esperanza, hijo. Pero debemos estar listos para lo que se viene. A veces las verdades más profundas son las más dolorosas, respondió ella, con ojos llenos de sabiduría y posiblemente un ligero temblor en su voz. Mientras se alejaban de la plaza, Javier sabía que enfrentar al líder de los guardianes era solo el principio. La próxima reunión revelaría secretos que probablemente cambiarían todo lo que conocía. Ciertamente había más comodidad en la sombra de la ignorancia que en la luz de la verdad. ¿Qué secretos escondidos estarán a la espera de salir a la superficie?, se preguntó, inquieto, mientras la oscuridad empezaba a envolver la plaza, cargada de un mensaje aún más profundo. La noche avanzaba y las llamas de la protesta se extinguían lentamente, dejando atrás una atmósfera cargada de preguntas sin respuesta. Javier caminaba junto a doña Rosa, sintiendo su mano entrelazada con la de ella como un ancla en medio de la tempestad emocional que se avecinaba. La plaza, ahora desierta, parecía un eco de la lucha que acababa de vivirse. Las sombras de viejos resentimientos aún danzaban en las paredes. Javier, comenzó doña Rosa, su voz dulce y firme, hay algo que creo es importante que sepas antes del encuentro. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si las palabras que iba a pronunciar fueran piedras pesadas. ¿Qué sucede, doña Rosa?, preguntó él, inquieto. Su corazón volvió a latir rápido. Nunca había visto a su abuela tan seria. Tu padre, él no solo fue un guardián de nuestra cultura. También fue parte de algo más grande, algo que decidió alejarse de la luz, dijo, sus ojos llenos de melancolía. Él conocía secretos que hacen que lo que hacemos ahora sea aún más necesario. Javier sintió un dolor punzante en el pecho. Su padre había fallecido mientras él aún era un niño, y siempre había sentido la ausencia, ese vacío que nunca había logrado llenar. ¿Qué secretos, abuela?, exigió, sintiendo que cada palabra se arrastraba a través de su garganta. Siempre supe que este día llegaría, que tendrías que enfrentarte a ellos. Pero no creía que fuera tan pronto. Doña Rosa tomó aire, su voz temblando al recordar. Él dejó algo, una botella. Algo que contiene parte de este legado. Nunca quise que lo encontraras porque creí que podrías estar mejor sin saberlo. Pero ahora, siento que no hay más opción. Una botella que tiene en su interior. La curiosidad y la ansiedad se mezclaban en su estómago. Javier apretó los dientes intentando mantener la calma mientras una ola de nervios le invadía. Cartas, recuerdos, visiones de un futuro que él temía y su razón para unirse a los guardianes, reveló doña Rosa, su voz haciéndose cada vez más baja. Los guardianes no siempre se han mantenido en la verdad. Algunos de ellos han sucumbido al miedo, asumiendo que proteger la tradición significa rechazar cualquier cambio. Tu padre podría haber sido diferente. Un silencio pesado envolvió el lugar mientras las palabras de su abuela tomaban forma en el aire. El resplandor de la luna iluminaba el rostro de Javier, reflejando el conflicto interno que comenzaba a surgir en su mente. ¿Su padre había estado en la misma senda que él ahora intentaba forjar? ¿Había secretos que podrían cambiar la forma en que su comunidad veía el cambio? ¿Dónde está la botella, doña Rosa? ¿Cómo puedo encontrarla? Javier estaba decidido. Su corazón ardía con una mezcla de miedo y determinación. Este no era solo un momento para él, sino una oportunidad para toda su comunidad. No puedo decirte eso. Debes buscarla solo cuando estés listo para descubrir la verdad, pero te advierto, Javier, la verdad puede herir. No todas las revelaciones son fáciles de aceptar y puede que encuentres más de lo que esperabas, sentenció ella, con una pena palpable en su tono. La angustia llenó a Javier, pero también una chispa de resolución. Este encuentro que se acercaba no solo era un diálogo, sino el primer peldaño hacia una verdad que podría reconstruir o destruir lo que conocía. Entre el miedo y la esperanza, se quedó pensando en su padre, el legado que le dejó y la sombra de su historia que seguía pesando sobre él. Debo prepararme, se dijo mientras miraba hacia la luna brillante en el cielo. La carga de secretos no solo era suya, era de todos los que habían caminado esta tierra antes que él, y con esa determinación, supo que la búsqueda de la botella comenzó esa misma noche. ¿Qué había en su interior? ¿Qué revelaciones cambiarían su perspectiva? Se sentó en un banco de la plaza, la brisa nocturna acariciándole la cara,
y por primera vez en mucho tiempo, se sintió listo para enfrentar la verdad que venía. Pero en el fondo sabía que yo de los secretos podría ser también su propia batalla personal. Mientras la imagen de la botella yacía en su mente, una nueva sombra de duda surgió. ¿Realmente la comunidad estaba lista para escuchar lo que él tenía que contar? La consulta que se avecinaba podría reavivar heridas profundas, y el riesgo de perder lo último que le quedaba era inminente. ¿Qué deberé sacrificar para descubrirlo todo?, se preguntó antes de quedar en silencio, con la inseguridad como compañera, dejando un eco que resonaría en la plaza desierta, cargada de respuestas que aún estaban por llegar. Javier se levantó del banco y comenzó a caminar por la plaza, cada paso resonando con la necesidad de encontrar respuestas. La noche era su compañera, el silencio solo interrumpido por el susurro del viento. Se sentía una mezcla de ansiedad y emoción, pero había una determinación ardiente que crecía dentro de él. La botella de su padre representaba mucho más que solo un objeto, era un puente hacia lo desconocido, un vínculo con un hombre al que apenas llegó a conocer. La ciudad dormía a su alrededor, pero sus pensamientos estaban en plena vigilia. Recordó las enseñanzas que su padre había querido transmitirle, las historias que su abuela contaba durante las noches en familia. Todo tenía sentido en ese momento, pero aún había preguntas sin respuesta. ¿Por qué había decidido su padre mantener esos secretos ocultos? Si el cambio es esencial, ¿por qué esconderlo?, repitió varias veces, como si repitiéndolo pudiera encontrar la respuesta. Mientras vagaba entre sus pensamientos, se dio cuenta de que no podía alejarse de la confrontación que se avecinaba. La reunión con la comunidad lo obligaría a enfrentarse no solo a su legado, sino a sus propios temores. De repente, recordó las palabras de Doña Rosa sobre los guardianes. ¿Realmente algunos habían sucumbido al miedo? Javier se sintió en un dilema. ¿Él también corría ese riesgo? En el fondo sabía que cada decisión que tomara podría afectar no solo a él, sino a aquellos que lo rodeaban. Esa carga pesaba en su corazón, como una piedra atada a sus pies. Mientras continuaba caminando, una luz llamó su atención, un pequeño farol parpadeante en la esquina de la plaza. Intrigado, se acercó y se percató de que era un viejo puesto de libros. Un libro en particular, desgastado y cubierto de polvo, estaba abierto en una página que parecía vibrar bajo la luz de la luna. Sin pensarlo, se inclinó hacia adelante, su corazón acelerándose con cada palabra que leía. Había un fragmento que hablaba de secretos y cambio, de la lucha de comunidades y el valor de la verdad. A veces quien guarda el silencio se convierte en cómplice del dolor, leyó en voz baja. Fue como si la frase le hablara directamente, conectando todos los puntos sueltos en su mente. ¿Era posible que su padre hubiera soportado el mismo peso que él ahora llevaba? Y que ese silencio lo había guiado por un camino oscuro. Sin darse cuenta, la ansiedad comenzó a mezclarse con una oleada de fuerza. Si su padre había caminado en la oscuridad por temor a perder su comunidad, él podría ser quien los guiara hacia la luz. Esa botella no solo contenía el pasado, podía ser la clave para un futuro renovado. Con una nueva claridad en su mente, Javier se alejó del puesto de libros, decidido a encontrar aquella botella. Sabía que debía seguir sus intuiciones, y no podía hacerse atrás. A medida que se acercaba a su casa, una serie de dudas comenzaron a florecer nuevamente. ¿Cómo reaccionarían los demás? ¿Y si su búsqueda causaba más daño que bien? Las preguntas lo atormentaban, pero algo en su interior le decía que había que arriesgarse. Despertar un cambio era posible, y debía intentarlo. Con pasos firmes, llegó a casa y sintió una extraña combinación de esperanza y temor. Decidió que iba a enfrentar esa realidad, fuera lo que fuera, y de ser necesario, llevaría a su comunidad con él. Se sentó en su habitación, el silencio envolviendo cada rincón, y se sintió más conectado a su padre que nunca. Mientras la luna brillaba a través de la ventana, se sintió listo para lo que vendría. De pronto, un sonido distante lo llamó su atención. Era un chirrido leve, como un pequeño golpe en la puerta. Javier se giró, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Quién podría ser a esa hora? Su corazón latía rápido mientras la duda lo consumía. ¿Sería alguien de la comunidad, o alguien que venía a cerrarle el paso a su búsqueda? Sin pensarlo más, se levantó y se dirigió hacia la puerta, sintiendo que el destino lo estaba llamando. ¿Quién es?, preguntó, su voz resonando en la penumbra. La respuesta que escuchó al otro lado traería consigo una carga que ni siquiera había imaginado. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba Doña Rosa,
su rostro iluminado por la luz de la luna. A su lado una pequeña caja, polvorienta y desgastada por el tiempo. Javier, estaba esperando que volvieras, dijo ella con una mezcla de ternura y urgencia. He estado meditando sobre lo que te conté. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Su abuela tenía un brillo en sus ojos que combinaba inquietud con esperanza. ¿Has encontrado algo más sobre la botella?, preguntó, su voz un hilo de emoción contenida. Doña Rosa asintió, su gesto cargado de significado. Esta es la caja donde tu padre guardaba sus recuerdos, pero también los secretos que nunca compartió. Es hora de que comprendas de dónde vienes y hacia dónde debes ir. Javier abrió la caja con manos temblorosas y dentro encontró cartas, fotos de su padre sonriendo con amigos en el centro cultural y varias imágenes de la comunidad en tiempos pasados. Una en particular capturó su atención, un grupo de jóvenes pintando un mural en la pared del centro, sus rostros iluminados con energía. Mira esto, abuela. Antes de que llegaran los guardianes, la comunidad también tomaba decisiones creativas. Sí, hijo. Pero esa fuerza que ves, sus sueños, esa vitalidad ya no está presente de la misma forma. Tu padre era parte de la esperanza y la lucha por el cambio, pero el miedo lo llevó a unirse a los guardianes. Fue una decisión difícil para él. Nunca quiso que cargáramos con los mismos miedos, explicó doña Rosa. Mientras revisaban los documentos, Javier encontró una carta dirigida a él, escrita con la caligrafía ansiosa de su padre. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras leía sobre la lucha, sobre cómo había sentido que debía proteger su familia y su comunidad en momentos de incertidumbre. Siempre lucha por lo que crees, hijo. Nunca olvides que el amor y la cultura se construyen a través de diálogo y unión, no de silencio y miedo. Busca la verdad aunque duela. Javier sintió que algo profundo dentro de él despertaba. La revelación de su padre era un eco de su propia lucha, no solo era su historia, era la historia de toda su comunidad. Su voz comenzó a resonar en su interior. Debo compartir esto, dijo con fervor. Si descubrimos juntos nuestra historia, podremos sanar. Esa es la luz que necesitamos. Doña Rosa sonrió con orgullo, y en ese gesto Javier sintió la pesada carga de su legado comenzar a desprenderse. Ahora es el momento, Javier. Tienes la fuerza que necesitarás para enfrentar lo que venga. Los guardianes merecen escuchar nuestro lado de la historia. Mientras se preparaban para la reunión con la comunidad, la tensión en Javier creció, pero lo que antes era miedo, ahora se convirtió en una chispa. Sabía que el diálogo era esencial, y su padre lo había preparado para esto, incluso sin haberlo conocido plenamente. La tarde siguiente el centro cultural estaba repleto. Vecinos, amigos, todos con miradas expectantes, aguardaban a escuchar a Javier. Con su corazón latiendo con fuerza, se paró en el centro frente a ellos. Gracias por estar aquí, empezó, su voz temblando al principio. Hoy estamos aquí no solo por un cambio, sino para reconectar con la esencia que nos une. Mientras compartía las cartas, las fotos y los relatos de su padre, los murmullos de la comunidad se convirtieron en murmullos de emoción. Compartió la historia del mural, de la vibrante vida que había existido en su barrio, y cómo a través del arte podían abrazar su cultura sin rechazar el cambio. Hoy es un paso hacia un futuro que podemos construir juntos, dijo con determinación, el poder de sus palabras llenando el aire. Frente a sus ojos, vio cómo se iban rompiendo los muros de desconfianza. Sus seguidores comenzaron a aplaudir, otros lloraban. Mientras fue hablando de la botella, de la historia y de su padre, era como si las sombras comenzaran a disiparse. Cuando terminó, don Elías se levantó del fondo de la multitud. Puede que haya estado ciego por el miedo, Javier, su voz temblaba con cada palabra. Pero también hemos perdido mucho de nuestra historia. A veces nuestra salvaguarda se transforma en nuestro mayor obstáculo. La multitud se volvió un susurro de opiniones. Javier sintió que el cambio que necesitaban estaba comenzando a tomar forma. Juntos estaban listos para enfrentar el pasado y construir un futuro basado en el respeto y la comprensión. Así, entre mareas de emociones, la comunidad comenzó a abrazar una nueva luz. Todos dejaron a un lado diferencias y comenzaron a pensar en lo que realmente importaba, su hogar, su historia. Después de la reunión, mientras las sombras empezaban a alargarse, Javier se dio cuenta de que aunque el camino sería difícil, estaban en el principio de algo hermoso. La botella y sus secretos no solo habían revelado el pasado,
sino que habían brindado una nueva visión de esperanza. Al salir del centro cultural, Javier tomó un profundo aliento de aire fresco. Con sus amigos y su familia a su lado, y el eco de sus ancestros resonando en su pecho, supo que estaban listos para enfrentar cualquier tormenta. La verdadera historia de su comunidad apenas comenzaba a ser contada. Ya en casa, observó la luna brillar en el cielo y sonrió con confianza. El pasado nunca se desvanecería, pero a partir de ahora, cada paso daría forma a un mañana lleno de luz. La lucha por su cultura y su esencia siempre sería necesaria, pero juntos dejarían una huella imborrable en el corazón de su comunidad, y así, con esa poderosa esperanza, Javier se dio cuenta, era su momento de ser un verdadero guardián. Pero de una historia que siempre valdría la pena contar, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y así más personas puedan llegar a nosotros. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.